Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, domingo 13 de agosto, celebramos el 19º domingo durante el año. Y se nos presenta el Evangelio de Mateo 14 del 22 al 33. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante toda esta semana hemos estado escuchando evangelios que nos hablan sobre la fe, sobre creer en Dios, creer en Jesús, sobre sostenernos en Él y perseverar en Él. Pues bien, hoy de manera especial, el Evangelio nos invita a creer en Jesús y sobre todo a dar pasos en fe. El primer paso es el que Jesús obliga a los discípulos a que suban a la barca y pasaran antes que Él. Muchas veces el Señor, a través de las circunstancias, nos obliga a tomar decisiones, a dar pasos, a enfrentar ciertas decisiones o ciertas circunstancias a largo plazo. Y allí, en medio de este viaje, a veces nos sentimos solos, nos sentimos abatidos, sobre todo cuando hay tormentas, cuando hay dificultades. Nos dice el Evangelio que Jesús sube a la montaña y baja. Subir a la montaña, recordemos, es orar, estar con Papá Dios y luego caminar hacia los discípulos. Es interesante porque dice que la barca se estaba hundiendo, se estaba moviendo, azotada por las olas. Y los discípulos, al ver a Jesús, no lo reconocen, sino que creen que es un fantasma y empiezan a gritar. Muchas veces en medio de las tormentas de la vida también nos da miedo a veces entender o ver que está Dios detrás de esa tormenta, ayudándonos porque algo quiere mostrarnos, algo quiere revelarnos, porque quiere transformar algo. Quisiéramos que Dios pudiera hacer un cambio sin necesidad de sufrimiento, sin necesidad de afrontar, de realmente asumir las consecuencias. Pero aquí Jesús está a nuestro lado. Y por eso, hermanos, si tú estás pasando por una dificultad, recuerda, ponte en oración y escucha la voz del Señor que seguramente te va a decir: no temas, soy yo, tranquilícense. Y aquí, a veces incluso en medio de las dificultades, tomamos decisiones en fe como Pedro: Señor, haz que yo vaya hacia ti, que yo camine sobre el agua. Y aquí Jesús lo anima. Y en medio de estos pasos de fe, al final siempre el Señor termina venciendo, termina rescatándonos. Viene nuestra súplica en medio de la dificultad, como Pedro diciendo: Señor, sálvame. Y Él siempre extiende su mano para levantarnos, para sostenernos. Pero a veces, aunque demos el paso en fe, también vienen las dudas, vienen los problemas, las dificultades, y nos cuesta creer.
Esto es lo mismo que le pasó a Pedro. Pero bueno, más allá de que seguramente después los demás le dirían algunas cosas a Pedro por este llamado de atención, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues ninguno de ellos caminó sobre el agua, solamente Pedro. Por eso, más allá de esta llamada de atención de Jesús, realmente creamos y demos gracias a Dios por las veces en que lo hemos intentado. Arriesgarnos es lindo, es saber que al menos lo intentamos, que no nos quedamos con la duda. Y esto es lo que vale la pena. Padre bueno, Padre amado, hoy queremos entregarte esos momentos de tormenta en nuestra vida. Hoy queremos entregarte esas situaciones que a lo mejor sentimos que no hemos decidido, sino que la vida o las circunstancias simplemente nos han ofrecido. Señor, danos hoy la fortaleza y la gracia para creer en ti, para poder creer que tú vienes a auxiliarnos, a ayudarnos, que tú tienes el poder para caminar en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de la vida, y que simplemente me dices: tranquilízate, soy yo, no temas. Gracias Jesús por caminar conmigo, gracias Jesús porque hoy me animas a tener fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Hoy creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Te alabo y te bendigo y me consagro a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Les recuerdo que hoy tendremos a las 11 de la mañana el Santo Rosario y la Eucaristía Dominical. Y la próxima semana, el miércoles 16, fiesta patronal de San Roque, desde las 18:30 horas, tendremos Santo Rosario, Eucaristía por enfermos y afligidos con bendición de agua y sal, y la adoración, pidiendo al Señor también la gracia de la sanación. Seguimos unidos en oración.